Bueno, en el marco de las Jornadas Vizcaínas 2021, ahora vamos a platicar con Gabriel Rivera Delgado, que seguramente nos va a dar alguna referencia del pasado de Rubén Vizcaíno Valencia, alguna etapa seguramente interesante. ¿Cómo estás, Gabriel? Pues muy bien, Jaime, en efecto, yo creo que voy a retomar algo de lo que ustedes ya en una mesa anterior, junto con mi tocayo Gabriel Trujillo Muñoz, Jesús Cueva Pelayo y tú, abordaron sobre el vizcaíno periodista. Pero como tú bien lo señalabas en esa reunión de hace unos días, dentro de la Jornada Vizcaína 2000, de su historia como periodista, y que eso es muy importante, seguirlo destacando y revalorando, y sobre todo estudiándolo, porque hay algunas cosas que por ahí todavía, aunque así hemos 13 años de diversas maneras, se han abordado la figura y la imagen de Rubén Vizcaíno Valencia. Es un personaje que tiene muchísimo que todavía que darnos para entender su grandeza como personaje de la promoción cultural en Baja California, como hombre de letras, como intelectual, y lo que hoy nos reúne, Jaime, pues sería su pluma, que fue permanente durante toda su permanencia en Baja California. Interesante saber que Rubén Vizcaíno no solamente escribió en el suplemento Identidad, que eso lo sabemos muchos, sino que también se dio tiempo de publicar en revistas. Así es como la que hoy quiero compartir, es en la revista Huellas, una revista, la verdad, muy interesante, y en voces de algunos compañeros de nosotros en el Seminario de Cultura Mexicana, como Jesús Cueva Pelayo y Guadalupe Quirarte, me han destacado, Jaime, que ha sido en la historia vamos a decir, de los medios de comunicación de Baja California, la revista más importante publicada en nuestra entidad. Sabemos que ha habido otras revistas interesantes, importantes, desde los años 30. La revista Minerva dejó una huella interesante también en la opinión pública baja californiana. Después de la revista Huella, en los fines de los años 60, hubo otras. De hecho, es muy interesante revisar qué publicaciones de corte mensual, trimestral, porque hubo otras de otro tipo, quincenal o semanal, a través del formato de revista, se han editado en la historia de Baja California. Sin lugar a huellas, es punto y aparte, y eso lo vamos a explicar en el día de hoy en esta charla contigo y con todo el auditorio de las Jornadas Vizcaínas. Adelante, Gabriel. Tienes también la oportunidad de, si quieres mostrarnos imágenes, tienes Sí, ya ahí ya la posibilidad técnica. perfecto. Bueno, antes que nada, bueno, quiero agradecer pues a la directora del Centro Cultural Tijuana, doctora Bianca Santana, por siempre ser casa, el Centro Cultural Tijuana, fundamentalmente de la organización de las Jornadas Vizcaínas. A ti en lo particular, Jaime, por ser el eje vertebrador de todas las personas que de alguna manera nos interesa preservar la figura del maestro Rubén Vizcaíno Valencia. Siempre un reconocimiento a ti por esa inquietud permanente de ser continuador de alguna manera el legado de nuestro buen amigo en común, el profesor Rubén Vizcaíno Valencia. Y bueno, agradecer también a mis compañeros del Seminario de Cultura Mexicana, que también siempre están al pie para que este evento se siga preservando. Quiero destacar también en esta ocasión, porque sin ellos no pude haber hecho yo esta presentación, es al señor Paco Ceseña Santisteban, que tiene una colección de estas revistas de Huella, porque su papá fue quien fue colaborador de la revista a lo largo de muchos meses durante su permanencia de esta publicación en Baja California. Bueno, como ya lo mencionaba un poquito ahí contigo, mi objetivo es seguir contribuyendo a destacar la memoria y el legado del profesor Vizcaíno, pero sobre todo en esta ocasión me interesa mucho destacar esta faceta que no se conoce de Rubén Vizcaíno Valencia en la revista Huellas. Si bien por ahí se ha mencionado su participación, no ha sido estudiado en su conjunto. Entonces, esto es parte de mi trabajo. De hecho, Elizabeth Villa por ahí consultó algunos ejemplares que están en históricas de la UAS, pero en este trabajo mío, pues yo lo abordo en su complejidad y en su
totalidad, porque Rubén Vizcaíno participó desde la revista número 1, que publicó en diciembre de 1966, hasta la última, que fue en agosto de 1969. Fueron 27 números que salió de esta revista. Y bueno, aquí nomás para darnos una idea, les presento tres imágenes precisamente de los primeros 3 números de la revista. Antes que quería complementar estas 3 imágenes que se me hicieron muy interesantes. Primero, del lado izquierdo, en noviembre del 67 se presentó pues varias, como en el marco del Día de los Muertos, se presentaban varios dibujos y en este caso viene el de Rubén Vizcaíno, que me interesa leerlo. Son de estas frases, pues frases que circulan precisamente en el marco del Día de Muertos. Y dice: Rubén Vizcaíno murió sin decir abur, del pleito en una rabieta y en su tumba una ruleta, le puso la Canatur. Al centro es una de las imágenes que aparece, que son inéditas, son esas imágenes que aparecen como parte de los artículos o de las publicaciones de Rubén Vizcaíno. Todos los escritores de esta revista, que por cierto fueron 102 colaboradores, Jaime, es impresionante la participación de gente que colaboró en esta revista. De todas las áreas ahorita los vamos a mencionar algunos. Y finalmente, a mano derecha, en la revista de agosto del 67, aparece Rubén Vizcaíno en una portada de la revista. Tú sabes muy bien que una persona que aparezca en una revista son por 2 cosas: o porque pagó al director de la revista o a la gente que hace la revista, pagó una cantidad de dinero para que salga en la revista, como es muy común a lo largo de siempre, o porque ese personaje no pagó, pero por su trascendencia en la opinión pública de una ciudad, de un estado, de un país, bueno, aparece en portada. En ese caso, nuestro personaje de hoy estudio, Rubén Vizcaíno, aparece en la portada en el número de la revista del mes de agosto de 1967. Bien, ahora, yo más para tener un contexto y sobre todo a la gente que quizá nunca había escuchado esta revista, voy a hablar un poquito, muy brevemente, de qué fue la revista Huella y quién fue su director, porque es un personaje muy valioso en la historia del periodismo en Baja California. Bueno, la revista Huella tenía un lema que se llamaba Siempre hacia arriba, y su subtítulo era La Revista de Baja California. Aquí quiero destacar también que en una de sus partes de la revista les señalaba lo siguiente: en esta publicación tienen cabida todas las corrientes de opinión sin más limitaciones que las que impone la ley, siendo por tanto los autores de los artículos que se publiquen los únicos responsables del contenido de los mismos. Esto es muy importante porque Rubén Vizcaíno Valencia y otros escritores aprovecharon este espacio de la revista Huella para platicar, escribir, reflexionar, criticar, cuestionar, puntualizar y todo lo que ustedes quieran decir sobre la realidad baja californiana del 66 al 69, especialmente de índole político, pero también de otras áreas que ahora los vamos a ver. Entonces esta revista fue muy importante por esa libertad completamente de expresión que tuvieron la gente que escribió cada uno de sus líneas a lo largo de estos casi poco más de 3 años que percibió esta revista en Baja California. Y bueno, pues ahí por ahí al lado izquierdo podemos apreciar, dice: los editoriales más valientes, oportunos y certeros. La opinión de los más destacados periodistas del Estado sobre sucesos de actualidad, información, comentarios y sobre política, deportes y sociedad, cultura y amenidad. Quiero mencionar que aquí se integraron periodistas de distintos medios de comunicación de entonces. Por ejemplo, el profesor Vizcaíno era colaborador del Mexicano, pero también había gente de La Voz de la Frontera de Mexicali. Es una revista de índole regional porque escribió gente de Ensenada, Mexicali, Tijuana, Rosarito, de distintas entidades. Inclusive hubo gente desde la Ciudad de México, hubo gente también desde La Paz, Baja California. El periodista que encabezaba la dirección de esta revista es el señor Rogelio Lozoya Godoy, quien firmaba como director y gerente, y él es el que hacía también las editoriales que empiezan en cada revista. Era mensual, salía los primeros días de cada mes. Había una empresa que se llamaba Huella Editorial, que es el que hacía la facturación de todos los pagos de la gente que trabaja en esta revista. Había un personaje que se llama Fernando Maya Guerrero, que era un periodista muy importante, era el jefe de redacción, y el reportero gráfico es Ramón Rincón, con unas fotografías extraordinarias para hoy en época, estamos hablando poco más de 50 años. Esas fotografías que registró este fotógrafo Rincón, será interesantísimo poderlo rescatar en algún momento. Bueno, quiero mencionar también algo muy interesante. El costo de la revista era de 3 pesos, que si nos vamos a los dólares de esa época, se equivalía a .24 centavos de dólar.
cada revista, 3 pesos 24, pero había algunos, voceadores y algunas librerías que la daban en 30 centavos y en 35 centavos. Había polémica, había algunas quejas de los suscriptores de la revista porque les daban 10 centavos más, y hablar de 10 centavos a fines de los 60 era buen dinero. El total de las páginas de todos los números son 48 páginas. Y lo más interesante de esta revista, que es una característica única de todas las que ha habido, que yo conozco sobre Baja California, es que el tamaño de la revista era de 36 centímetros de ancho por 26 centímetros de largo. ¿Qué significa este tamaño? Quiere decir que es un tamaño gigante, es el mismo formato de la famosa revista Siempre, que es una de las revistas más clásicas de la historia del periodismo en México, que como ustedes saben es de corte político. Entonces el señor Rogelio Lozoya Godoy implementó el mismo sistema, el mismo modelo, inclusive se imprimió en la misma lugar que se imprimía la revista Siempre, que es en un lugar que está en la Ciudad de México, que se llama Taller Rotográfico Zaragoza, en Naucalpan, Estado de México. Entonces fue una revista que fue de impacto, no solamente por el contenido, las líneas editoriales de la misma, la gente que escribió, sino por el tamaño. Era verdaderamente enorme el concepto. Hay que mencionar, Gabriel, que la revista Siempre era la revista por excelencia que podías encontrártela en las peluquerías, y casi siempre los peluqueros te la daban. Había ejemplares, te enterabas, platicabas de los chismes políticos. Entonces, el formato sí se ve muy parecido, y es obvio que lo único que se está haciendo es regionalizar, es decir, una revista Siempre, pero a nivel regional. Las caricaturas de portada eran muy características. De hecho, un pintor baja californiano, Valrá, llegó a publicar en 1968 una portada con un Quijote en la revista Siempre. Y por otra parte, don Rogelio Lozoya Godoy fue uno de los grandes periodistas. Todavía en la década siguiente, en los 70, comenzó a dirigir el ABC, periódico ABC, y en los últimos 15 años alcanzó a dirigir la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana. Un personaje muy tijuanense, muy querido, muy respetado, y yo no sabía de esta etapa tan importante a finales de los años 60. Es correcto, es correcto. Quiero terminar aquí más haciendo una cita del maestro Mario Ortiz Villacorta Lacabe, el cronista de nuestra ciudad y compañero y amigo. Él dice, cuando falleció precisamente el señor Rogelio Lozoya Godoy, en su columna editorial de Frontera, en 2001, escribió: única revista que en Baja California se realizó siguiendo el estilo y formato de la revista Siempre, en la que logró reunir en sus páginas las plumas de mayor prestigio de Baja California. Fue el gran proyecto editorial en su tipo en nuestro estado. Es decir, reitero lo que había mencionado anteriormente de otras citas fundamentales, y que, por cierto, Mario Ortiz Villacorta fue uno de los nobles jóvenes escritores de esta revista en los años 60. Bien, nomás sí me interesaba, qué bueno que tú mencionaste algunos datos biográficos de don Rogelio, porque es un personaje que por ahí a las nuevas generaciones, inclusive de periodistas, yo creo que ni lo tienen en mención, a excepción que saben que su nombre lleva en la sala de prensa de la Dirección de Comunicación Social del municipio. De ahí fueran pocos datos. Mira, así muy brevemente, él nació en Jijipa, Michoacán, en 1925. En su pueblito natal estudió sus primeros estudios, se va a la Ciudad de México, estudia medicina, imagínate, cosa que pues no terminó. Él mejor agarró la pluma y empezó, le gustó el olor de la tinta y se dedicó de por vida al periodismo. Llega aquí a Baja California a fines de los años 50, inmediatamente es jefe de redacción del periódico El ABC en Mexicali, pero para el 59, el año siguiente, ya está en Tijuana, y es uno de los fundadores del periódico El Mexicano, que por cierto fue su director y director. Eso es muy importante. Pero en el 67... Llegó con el profe Vizcaíno en el 59, con una generación muy importante de periodistas, pero pues, estoy viendo que coincidió con la llegada de Vizcaíno al Mexicano. Los dos llegaron al mismo periódico. Es correcto, es correcto. Es una generación muy interesante que, fíjate, falta algún estudio de algún, pues de los jóvenes que estudian en humanidades y en comunicación, que hagan un trabajo de estos periodistas tan trascendentes que dejaron huella en las generaciones posteriores. Bueno, fíjate, entonces del 67 funda ya por su propia cuenta, se sale del periódico El Mexicano y funda la revista Huella. Como mencionaba,
su opinión se expresaba a través de las editoriales de la revista. En ninguna revista, en ningún ejemplar de la revista aparece una foto de él, ni aparece un texto escrito con su nombre y apellido, todo más solamente en las editoriales. Después, como tú señalabas, tuvo otros cargos en otros periódicos, por ejemplo, fue director del ABC en Tijuana, fue subdirector editorial del Diario 29 en 1991, que era filial del Nacional, y del 94 al 98 fue director del periódico Cambio. Y finalmente, el dato que tú señalabas, en el 98 fue director de comunicación social del ayuntamiento. hasta el día de su fallecimiento, que fue el 4 de febrero del 2001. Precisamente, al lamentable fallecimiento de él, pues le van a poner su nombre a la sala de prensa. Él se casó con la señora Gloria Canales y tuvo 4 hijos, de nombres Gloria, Rosa, Rogelio y Rigoberto, pues Lozoya Canales, que tengo entendido que viven aquí en Tijuana. ¿Sabes cómo lo recuerdo cuando era director de comunicación social con Francisco Vega de la Madrid? Porque le tocó ser la persona que organizó la conferencia de prensa para que Carlos Santana, el músico, hablara con los periodistas y recibiera un homenaje. Y fue don Rogelio el que estaba dando la palabra a los periodistas. Ah, qué interesante, fíjate, ese dato no lo sabía. Y eso fue en el año 2000, ¿verdad? Si no me equivoco. En octubre del año 2000. Sí, sí, sí. Oye, qué interesante. No, gracias. Oye, fíjate lo que dice también Mario, que aquí quiero destacarlo también como cronista. Fue un gran periodista, un generoso caballero y un verdadero maestro de la comunicación. Para los periodistas jóvenes que trabajaron bajo su mando, fue un auténtico caballero. Bueno, eso se me repitió. Y un gran compañero por la honda huella que dejó en el periodismo baja californiano. Mario fue gente muy cercana también a don Rogelio. Aquí las 3 notas que publica tanto Frontera, El Mexicano y El Sol de Tijuana del 5 de febrero del 2001 sobre la muerte de don Rogelio Lozoya Godoy, y una imagen ahí un poco ilegible, pero pues es la Esto única que menciona Mario Ortiz es importante porque generalmente podemos decirle caballero a cualquier persona. No, no todos realmente son caballeros. Y más en el ambiente periodístico, pues siempre andamos con estrés, siempre andamos con prisa, no nos fijamos a veces cómo contestamos, nuestro carácter, pues nos dicen que somos especiales, pero don Rogelio realmente era un caballero. Él siempre guardaba todo el respeto para cualquier compañero joven, periodista o veterano, y eso sí es una característica que se llevó don Rogelio Lozoya. Fue un caballero en toda la extensión de la palabra. interesante. Fíjate, yo no tuve el gusto de conocerlo. Yo precisamente en 2001 entramos al archivo histórico y es cuando me empiezo yo a involucrar con la comunidad tijuanense. Antes pues estaba estudiando, trabajaba en la universidad con David Piñera Ramírez, en el Instituto de Investigaciones Históricos, pues pero en un mundo de la universidad, pero no tenía mucho contacto con la gente externa, pero se me hace muy interesante esta visión que tú dices de don Rogelio. Bueno, ahora mira, en cuanto a los colaboradores y los temas de la revista, pues mencionaba, fundamentalmente es una revista de corte político, pero también viene temas de economía, turismo, comercio, cultura, periodismo, deporte, educación, sociales, cine, taromaquia, obra pública, informes de gobierno. O sea, es una amplitud interesantísima del marco de la dinámica de la Baja California de fines de los años 60. Y bueno, en cuanto a la residencia de los colonos, ya lo mencionado, era tipo regional. Eso es muy interesante también. No, la mayoría de la gente que escribía en la revista era residente de Tijuana, pero había gente de las otras ciudades vecinas. Y bueno, en sus 27 ejemplares, como lo señalé anteriormente, escribieron 102 colaboradores. Imagínate tú el número de cantidad de personajes que se fueron integrando. Por cierto, mencionar, casi en todos los 27 números, Jaime, se fueron integrando gente. Es decir, había colaboradores permanentes que colaboraban los 27 números, como fue Vizcaíno. Vizcaíno es el uno de los pocos. De estos 102, yo creo que fueron como unos 8 que escribieron los 27 números, ¿verdad? Pero no todos, unos fueron eventuales, unos empezaron a escribir, se pelearon con otros escritores y dejaron de escribir. Y al final otros se integraron. Bien, quiero destacar al licenciado Aníbal Gallegos, porque él fue la primera pluma de la revista. Los primeros 6, 7 números, la primera persona que escribía era Aníbal Gallegos, hasta que fallece en un accidente automovilístico aquí en San Diego y pues desaparece su colaboración. Pero bueno, como tú puedes ver aquí a mano derecha,
hay nombres de personajes muy interesantes que fueron escritores permanentes. Por ejemplo, Patricio Vallardo es un escritor permanente en toda la revista. Héctor Castorena hacía la crónica de deportes en Tijuana. Venía la pluma de Conrado Acevedo Cárdenas, José Lino Ortiz, José Alfonso Sánchez Ortiz, que era un jovencito en ese entonces, Salvador Rosas Magallón, el famoso abogado del pueblo de Tijuana, otro abogado, Jorge Esparza Luna, el profesor Alfredo Ceseña Verdugo, que es el que tiene la colección, su hijo conserva esta colección, bueno, la familia Ceseña Santesteban, por ahí la profesora Josefina Renaud escribió algunas cosas, René Treviño escribía de economía, de comercio, de industrialización, y por ejemplo, mira, destacar aquí Mario O. Villacorta Jr., así lo anunciaban en la revista Huella, porque él se quería diferenciar un tanto de su papá, ¿verdad? Como Ortiz Villacorta. También escribió Ricardo Romeo Cebes, Julio Armando Ramírez Estrada, este poeta, esposo de Guadalupe Quirarte, el doctor Iván Pérez Solís, Óscar Genel, el periodista que conocemos, y Guillermo Caballero Sosa. Solamente por mencionar algunas plumas, ¿verdad? Porque no puedo mencionar los 102, pero es muy interesante. Ahora, ya para abocarnos, la presencia de Rubén Vizcaíno en esta revista, como lo mencioné, fue colaborador de la revista en todo el tiempo, desde diciembre del 66 hasta agosto del 69. Y en mi consideración muy personal, yo siento que aquí en esta revista, no quiere decir que no lo hizo en otros, tanto desde que él llegó en el 52 a Mexicali, él fue escritor constante en los periódicos de Ciudad de Mexicali. Cuando llega en el 59 también, pues logra expresar sus inquietudes intelectuales, sus ideas, pero en esta revista, en mi consideración, y con lo que yo conozco de Rubén Vizcaíno, es cuando, vamos a decir así en buena onda, Jaime, se desata. Es decir, aquí es un momento en que también está fuera del ayuntamiento en un tiempo de esta época en el cual tiene más libertad de expresión. Si bien era funcionario, era director de Acción Cívica y Cultural, era el jefe de difusión cultural de la UABC, en esta revista expresa todo y vamos a ver, y sobre todo sus polémicas, como lo vamos a ver en un momento más. Bien, en esta revista va a hacer lo que siempre se le caracterizó a Vizcaíno, va a escribir distintos formatos, diálogos, cartas abiertas, columnas, reportajes, crónicas, oraciones fúnebres y algunas poesías. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Y sus áreas específicamente se dedicó mucho a trabajar temas de historia, geografía, literatura, personajes, libros y temas de índole cultural, ¿verdad? Y crítica. Aquí va a ser muy puntual sobre lo que pasa en Tijuana, que es un escenario que era desde que se venía destacando Tijuana de los años 20, pues que esta cuestión que se ve en la Avenida Revolución, lo vamos a ver en unos minutos más. Bien, en ocasiones, quiero mencionar que en 3 ocasiones escribe con el seudónimo Esplandián. Vizcaíno, como escribía tanto, pues no quería que apareciera muchas veces su nombre, entonces sus columnas que escribió no es como a veces otros periodistas que escriben con otro seudónimo porque tienen quizá miedo a que les pueda pasar algo por lo que escriben, ¿no? O por lo que puedan señalar. En este caso no. Simplemente como él escribió, aprovechó de escribir varias veces. En una revista escribió hasta 5 artículos, bueno, no 5 artículos, sino 5 publicaciones en una misma revista, una carta abierta, un poema, una crónica y una oración fúnebre. Entonces, por eso utilizaba su seudónimo Esplandián. Y bueno, ya mencioné que en Revista Huella fue en donde él expuso ampliamente sus ideas como ningún otro medio de comunicación durante toda su vida en Baja California, que fue del 52 al 2004. Bien, ok. Algo que quiero destacar mucho de su presencia en esta revista, y como tú sabes, Jaime, fue en otros momentos, fue muy polémico, muy controvertido, muy peleonero, siempre a través de una pluma candente que salía chispas y que movía tapetes y movía a mucha gente en la entidad. Por ejemplo, yo detecté en la lectura de sus participaciones, tuvo 4 grandes discusiones con 4 temas diferentes. El primero, en Mexicali había un doctor que se llamaba Miguel Serafín Sodí, y a este señor se le ocurrió escribir un artículo sobre el tema de 1911, donde pintaba a Ricardo Flores de Magón como filibustero y lo pintaba de que había sido en 1911 durante el movimiento armado aquí en Baja California, que había comandado un grupo de individuos que había con la intención de separar Baja California para anexar a Estados Unidos. Y este doctor Sodi, Serafín Sodi, pues escribe esto.
Inmediatamente al número siguiente, el profesor Vizcaíno le contesta y este señor, el doctor Sodi, tuvo el atrevimiento de denostar y criticar y cuestionar mucho al profesor, al profesor Pablo L. Martínez. Inclusive el doctor Sodi le dice, escribe con todo el odio, sin consideración alguna, sobre la cabeza de Pablo L. Martínez. Era tan irreprimible su ira que tan solo porque se considera usted depositario de la verdad histórica de Baja California. Son contestaciones de Vizcaíno a cartas de Sodi. Es decir, este señor, doctor Sodi, pues era un médico y se puso a escribir un tema tan complicado y tan controvertido. Bueno, ese fue un tema, el de 1911. Por supuesto, Vizcaíno escribió una carta apoyando totalmente a don Pablo L. Martínez. El mismo don Pablo escribió otra carta en otra revista, ahorita vamos a ver las imágenes, para defenderse, ¿no? de esta Y postura. hasta la fecha sigue, el tema sigue siendo totalmente polémico. Sí, y fíjate, pues hoy a 60 años de distancias, debemos tener la madurez intelectual de poder abordar este tema, porque hay trabajos tan importantes como el doctor Marco Antonio Samaniego López del Instituto de Investigación Histórica, de otros estudiosos del tema del magonismo, de su papel aquí en Baja California. Y es increíble que hoy en día se siga todavía discutiendo en una forma tan acalorada de un tema que yo creo que cada quien tiene su lugar en la historia Hay un de Baja libro de California. Gabriel Trujillo Muñoz que se puede comprar en la librería El Día, se llama La falsa memoria y está dedicado exactamente a los acontecimientos de 1911. Es correcto. Otra disputa del profe Vizcaíno fue contra Sergio Gómez y Ángel Cabrera. En este caso, la polémica era los conceptos y opiniones de patria y moral que publicó Sergio Gómez en un trabajo. Y Vizcaíno le contesta a él diciéndole que él, o sea, Sergio Gómez es enemigo de la patria y abanderado de la inmoralidad. Es un juego de conceptos y de palabras, pero estamos hablando que en esa época existía en Tijuana, sobre todo, una política de limpiar pues todos los centros de prostitución que había en la Avenida Revolución, en la zona norte. Había un panorama muy alusivo a este. Una tercera polémica del profesor Rubén Vizcaíno es contra el doctor Iván Pérez Solís, ya que este critica a la obra teatral de La gallina de los huevos de oro, en la cual que es escrita por Rubén Vizcaíno, y en esta obra el profesor Vizcaíno habla del problema del aborto en Tijuana. Y Vizcaíno señala que el doctor Pérez Solís es un defensor de los médicos aborteros de Tijuana. Y por supuesto que no lo era así. El doctor Pérez Solís regresa contestándole en par de ocasiones, en dos números diferentes, esta postura del Rubén Vizcaíno. El doctor Iván Pérez Solís es un médico nacido en 1919, por cierto, de la misma generación que Rubén Vizcaíno, que Luis Franco Prado, Maro Villacorta, y Iván Pérez Solís llega a Tijuana en 1950. Él nace en Mérida, Yucatán, y desde que llega él era especialista en urología. Y Pérez Solís tuvo una trayectoria interesantísima. Acaba de fallecer hace 2 meses, Jaime, Sí. el doctor Pérez Solís aquí en Tijuana, de 102 años de edad, y dejó todo un legado importante en la historia de la medicina. Yo siento que aquí el profesor Vizcaíno sí exageró su posición contra el doctor Pérez Solís, que por cierto debo mencionar, el doctor Pérez Solís fue invitado por ciertas polémicas con el profesor Vizcaíno, pues se salió del seminario con un comentario. Su conferencia de ingreso al Seminario de Cultura Mexicana Corresponsabilidad de Tijuana fue detectar todos los errores que tenían los rótulos en los negocios del centro de Tijuana. Es decir, tú sabes que los pintores, los rotulistas, pues escriben a veces, no saben ni cómo, ¿verdad? Pero entonces este señor hizo un estudio del español utilizado en la frontera. Él le gustaba, para ser médico, le gustaba mucho la literatura. Todo mi respeto para el doctor Iván Pérez Solís. Pero bueno, aquí en los años 60 se agarraron a plumazos a través de la revista Huella. Y finalmente hubo un artículo que escribió el profesor Vizcaíno que se llama ¿Y ahora qué?, en el que habla de cómo la cuestión política del PRI, la importancia que tenía el PAN en ese entonces. Estamos hablando del 68, cuando el PAN a nivel local y a nivel de Mexicali gana las elecciones políticas. Y bueno, Vizcaíno hace una reflexión de, ¿y ahora qué? Si no se reestructura el PRI, pues va a perder
su poderío en la política regional. Y bueno, aquí va a tener una polémica con Raúl Domínguez Márquez, donde se habla de una autocrítica. Es toda una discusión interesante que pues por cuestiones de tiempo no puedo andar mucho. Aquí más para ejemplificar lo que acabo de mencionar, los artículos y las cartas contestatorias entre ambos. Mira, del lado izquierdo vemos La verdad y la historia, pues, escrito por el doctor Miguel Serafín Sodi de Mexicali. A mano derecha es la carta que escribe Rubén Vizcaíno, el que dice en defensa del historiador Pablo L. Martínez, donde pues él destaca por la trascendencia de don Pablo como todo un estudiador. De hecho, lo describe como el historiador, el intelectual más importante de toda la península de Baja California, no de Baja California Sur. Hay que recordar que don Pablo es nativo de San José del Cabo, en Baja California Sur, y se le ha considerado como el padre. Aide Grijalva Larrañaga, historiadora de Mexicali, lo ha considerado como el padre de la historia contemporánea de Baja California. Su libro clásico en 1956, Historia de Baja California, lo ha demostrado. Si hay un parteaguas en la historiografía de Baja California, y uno de ellos es como don Pablo L. Martínez. Y bueno, del lado izquierdo vemos una nota publicada en mayo del 67, precisamente la historia y las barbas, es una contestación de Pablo L. Martínez al doctor Sodi, y del lado derecho, una participación de la profesora Josefina Rendón Parra, que también era Sodi, dando una parte oficial de la batalla del 22 de junio de 1911. Son varias las cartas que se escriben, solamente aquí ejemplifico con 4. Bien, ahora, otra parte, casi la mitad de las participaciones de Vizcaíno en esta revista Huella utiliza el término diálogos. Aquí un ejemplo. Es su primera colaboración en la revista Huella en diciembre del 66 y él le llama Muera la cultura, diálogo de crítica social. Es muy común que Vizcaíno pone su forma de querer transmitir a su público lector a través de diálogos entre 2 o 3 personajes. Aquí habla de un estudiante y un escritor. Por ahí hay otro que quiero señalar, pero quería destacar que él en estos trabajos de diálogos hace una crítica al ambiente que vive en Tijuana, que es el homicidio, la prostitución y la corrupción, pero a todas las luces. Entonces, que sabemos que es una práctica que venía destacándose en Tijuana de los años 20, en el ámbito de la ley seca, pero en los años 60 es altísimo el número de gente dedicada a este tipo de cuestiones y sobre todo la corrupción de las autoridades de gobierno de todos los ámbitos por permitir el uso de las mujeres prostitutas, no solamente en la zona norte, sino en plena avenida Revolución. Entonces hay una campaña moralizadora de la ciudad y bueno, Rubén Vizcaíno está allí al pendiente, abonando con sus reflexiones sobre esta problemática social muy fuerte en la Tijuana de ese entonces. Y bueno, inclusive, fíjate, en 70, el profesor Vizcaíno, ya después de que se acabó la revista, va a organizar un congreso contra el vicio a nivel Baja California, muy interesante, el profe Vizcaíno. Y bueno, otro diálogo que se me hace muy interesante y quisiera leer brevemente, Jaime, si me lo permites, es un fragmento que seleccioné de un diálogo entre Manuel y su madre. Y mira, fíjate lo interesante, porque aquí viene la mentalidad del profe Vizcaíno y ese interés de tratar de aportar desde el punto de vista cultural a soluciones a la problemática que existe en Tijuana. Dice Manuel, ¿te puedes imaginar, madre, a la mentira y a la simulación, petrificadas a tal grado que millones de mentiras y simulaciones unidas unas a otras como bloques de piedras y ensambladas sólidamente, se levantan alrededor de una ciudad para que la proteja y la limite y a la vez haga prisioneros a sus moradores de esas mismas falsedades y simulaciones? Madre, Tijuana es una mentira compartida por todos, en eso estoy de acuerdo contigo, pero Tijuana también es una realidad. Por ejemplo, para mí, Tijuana son ustedes, tú y tus hermanos, mis hijos. Cada familia es una, te diría más todavía, hay tantas Tijuanas como conciencias existen en la ciudad. Y Manuel, y los que no tienen conciencia, madre, los corruptores, los degenerados, los explotadores del vicio, los adyectos y los que defienden el oprobio que les dan de comer, esos madres, ¿qué son? Contesta la madre, esos no son Tijuana, esos son falsos y simuladores, esos son cobardes,
Esa es la Tijuana que ellos han formado, haciéndolos creer que no existe ni podrán existir otra. Pero en esta ciudad no es la que vivimos los verdaderos tijuanenses. Madre, tú eres joven, hijo, muy joven, y crees que es la primera vez que el muchacho descubre la verdad. No, hijo mío, otros han descubierto lo que oculta Tijuana y lo han gritado, solo que han caído asesinados por quienes han hecho un dogma de la maldad y de la supervivencia, una bandera infame. Pero no te angusties, hijo. En Tijuana vemos miles, muchos miles de seres que nunca hemos creído sus engaños y que esperamos que ustedes crezcan para que tomen venganza, una pacífica venganza de los mercaderes del vicio y de la depravación. Manuel, nosotros destruiremos esos muros de engaño y dejaremos la ciudad libre de males, de crímenes y de inmundicias. Tijuana resplandecerá desde ese día como un sol. Fíjate qué interesante el uso de la historia, el uso de la problemática y cómo trata de alguna manera aportar alguna solución a esa situación que se vio en ese entonces, en esa Tijuana de fines de los 60. Por eso se me hizo interesante también ver la forma en que él narraba en ese entonces. Bien, su otro concepto que él fue muy utilizado en la revista Huella fue la crónica. Y aquí él en 1967, del 3 al 10 de diciembre de ese año, como hay que señalar que en ese entonces el profesor Rubén Vizcaíno constituye a nivel Baja California la Asociación de Escritores de la entidad, donde reúne por primera vez escritores de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tecate, y que lo organiza como asociación y hace reuniones en Ensenada, Mexicali y Tijuana y Tecate. Pero en diciembre del 67, Vizcaíno va más allá del paralelo 28 y organiza una reunión para formar la Asociación de Escritores de la Península de Baja California. Por ello logra que 27 escritores de Baja California se trasladen a La Paz, Baja California, y hagan un recorrido por La Paz, Mulegé, San José del Cabo y Santa Rosalía. Los costos de este viaje los paga el gobernador de Baja California Sur, Hugo Cervantes del Río, y parte el gobierno de Baja California a través de una gestión que hizo el licenciado Aníbal Gallegos Gamichipi, que había mencionado anteriormente. Fue un viaje extraordinario. En este viaje, por ejemplo, va Lupita Quirarte, va su esposo, Julio Armando Ramírez Estrada, ahorita por ahí me voy a mencionar otros personajes, y fue toda una odisea viajar en un avión carguero desde Ensenada, desde el puerto del Ciprés, un avión militar, y que los llevan hasta La Paz. Esta crónica de Vizcaíno es tan rica y tan interesante por el valioso esfuerzo que trató de conformar a Baja California en un concepto por lo menos cultural y literario. Y lo logró porque se conformó una mesa directiva estando allá en esas tierras sudcalifornianas, y el presidente de esta asociación peninsular de escritores fue el propio Rubén Vizcaíno Valencia. Lamentablemente esta asociación nomás duró como 5 años por muchas situaciones que se dieron posteriormente, pero en este viaje extraordinario y en esta crónica que hace precisamente con el nombre de Esplandián, platica todas estas aventuras que tuvieron por allá, que fue un viaje extraordinario. Otra crónica que quiero destacar y que tal de acordar y que lo menciona aquí en 4 meses diferentes es la famosa crónica de un descubrimiento científico, un mamut en Tijuana. ¿Te acuerdas, Jaime, que en el 68, hace 3 años se cumplieron 50 años de este suceso y hubo unas conferencias de algunos de los oceanólogos que hicieron exploraciones? Bueno, resulta que en junio de 1968 se encontraron unos restos de un mamut cuando estaban unos trabajadores escarbando por San Antonio de los Buenos, muy enfrente, vamos a decir, a la altura por playas de Tijuana, con vista a las Islas Coronado. Afortunadamente se dieron cuenta, le hablan al profesor Vizcaíno, el presidente municipal de la época, Francisco López Gutiérrez, comisiona a Vizcaíno como jefe de Acción Cívica y Cultural que vaya, atiende, que vea de qué se tratan esos huesos, ¿no? A ellos le dijeron que eran unos dinosaurios, pero finalmente eran un mamut. Y bueno, aquí hay 2 fotografías de las muchas que se publicaron, donde ahí vemos al profesor Vizcaíno, porque él, híjole, era de esos hombres que
salió un tema y se apasionaba sobre ese tema y lo daba a conocer, lo difundía. Tú sabes que por ahí agarró la reina Calafia, el origen de la palabra Tijuana, y daba conferencias en las maquiladoras, en todos lados. Agarró el tema de Aguacaliente y hablaba de ese tema. Hablaba del tema 1911, de Ricardo Flores Magón. Entonces, eran momentos que agarraba temas. Entonces, en el 68 para él todo fue el famoso mamut, que por cierto es cuando se le empieza a llamar el tijuanodonte, ¿verdad? Y precisamente por eso ahora, de esta crónica, que son muchas páginas, rescato dos parrafitos que quiero leer porque están sabrosísimos como lo escribe Vizcaíno. Mira, dice, los ojos del rector. Dinosaurios en Tijuana, dijo el rector y agregó, bueno, en Tijuana todo es posible. Está hablando del rector, ay, ¿cómo se llama el rector? Bueno, ahorita me voy a acordar, discúlpame. Pero cuando me hablaba, me miraba con incredulidad, como si todo eso fue un relato fantástico o una ocurrencia. Yo insistí, o sea, hablaba escaíno, pero a medida que la música aceleraba el ritmo tropical y los comensales se divertían con ganas, me daba cuenta de que el encargo que me había hecho Pancho, o sea, el alcalde López Gutiérrez, iba pero muy mal camino. No me lo creían. Se acercó por ahí el licenciado David Piñera, que es de mi cuerda, y le volví a hacer el relato. Piñera, jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad, consiguió seguramente que se traería de un tijuanosaurio, algo así como una especie mitológica inventada para desconcertar mexicalenses o para atraer turistas de rarezas. Allá como a las 3 de la mañana, agotadas las fuerzas de los universitarios, me prestaban atención y en un arranque de sinceridad me dijo el rector, mira Vizcaíno, le voy a hablar de este asunto al ingeniero José G. Valenzuela, que es consejero de la universidad. Si él opina que la universidad debe meterse en esta aventura, pues vendrá el propio Valenzuela, pero de no ser así, ser cierto, lo del monstruo ese, no te vuelvo a dirigir la palabra. Ya para despedirnos y con toda sinceridad, me retiró su ofrecimiento. Es Otto Gil el rector. En otra parte de la crónica dice, con mi costal a cuestas, en mi camioneta desvencijada, regresé a mi oficina y me puse a examinar los desventurados huesos cuidadosamente. Entre cigarro y café, saqué en conclusión que aquellos maravillosos fragmentos podrían arrojar luz sobre el pasado de Baja California. Exaltado, más por mi imaginación que por mis conocimientos paleontológicos, de los que no hablaré porque no los tengo, escribí una nota bastante extensa, saqué copias y las mandé a todos los periódicos de Tijuana. El único que lo publicó fue El Mexicano. Por cierto, en 2 páginas, en lo que es El Mexicano Identidad, o llamado, Mexicano en la Cultura, o llamado Identidad. Los demás directores de diarios habrían pensado que el presidente municipal, René, el delegado de San Antonio de los Buenos, profesor Salvador Rubalcaba, que como se verá también andaba metido en el descubrimiento, y yo estábamos delirando. Entonces fue una crónica muy interesante, muy sabrosa de este descubrimiento que dejó huella en la historia de Baja California, porque sobre todo estos huesos dieron a que aquí hubo mamut en siglos pasados. Qué Bueno, curioso, ya casi porque para terminar. los periódicos de actuales ahora también hablan de que encuentran mamuts cerca del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y aquella fecha era Ah, histórica, pero se siguen encontrando mamuts en la actualidad. sí, sí, sí. Pero en Baja California no era algo común, entonces esto fue sumamente interesante. Ujú. Bueno, mira, creo que esta es mi última imagen que presento, que es un ejemplo de un artículo. No, viene uno de poesía. Este es un artículo sumamente interesante porque precisamente Vizcaíno tenía una visión muy interesante de lo que es Baja California y la península. Hay que recordar que cuando él llega, los primeros libros que lee fue un libro de Ulises Irigoyen, que son 2 tomos como de 500 páginas con uno que se llama Carretera Transpeninsular. Después, en 1956, lee Historia de Baja California. Entonces, para él, el concepto de historia y sobre todo historia regional o historia peninsular que maneja mucho don Pablo L. Martínez, lo traía muy fresco. Entonces, en el 67, escribe un artículo en la revista Huella que le llama que la península de Baja California sea un solo estado. Pero él no está hablando, sí lo señala y dice, me dan ganas de crear un comité pro estado de la Baja California. Pero me dice, yo no me interesa la cuestión política ni la cuestión geográfica. A mí lo que me interesa destacar es que la península de Baja California lo tenemos que ver como un todo, pero a través de su historia.
Es decir, que no hay una división geográfica de que hay una historia de Baja California, entre comillas, entre paréntesis norte, voy a decir, porque nuestro estado no se llama Baja California Norte, sino Baja California, y una historia de Baja California Sur. No, no, señores. Toda la península somos uno solo. Hay que ver la historia de Baja California como tal. De allí que eso es muy interesante esa reflexión, porque déjame decirte que hoy, a 50 y tantos años, Carlos Lascano Sagaún, un historiador, paleontólogo y explorador ensenadense, que es director, presidente de la Asociación de la Antigua California, atrás de una serie de publicaciones que se han hecho en los últimos meses, precisamente está hablando de esto, de lo que Vizcaíno hace 50 y tantos años hizo una propuesta a través de una reflexión intelectual de que nuestra Baja California lo debemos ver como península. Y hoy se habla y se ha manejado también de cambiar el nombre de la Baja California y también de la Subcalifornia. Entonces este artículo creo que refuerza mucho esta visión del el profe Vizcaíno. Mira, yo quisiera terminar con un par de poesías, vienen más, pero yo más puse dos ejemplos. Uno es Heriberto Jara, que en junio del 68 muere este personaje en la Ciudad de México. Bueno, muere a mediados del 68, lo publica en junio. Y Heriberto Jara es un personaje intelectual muy importante, constituyente, revolucionario. Y bueno, Rubén Vizcaíno, pues en su memoria escribe esta poesía. Y otro, pues es al fósil, a este fósil que hablamos hace unos minutos, pues también le dedica una poesía. Él escribe 4 poesías a lo largo de estos 27 números. No quiero leerlos por cuestiones de tiempo, Jaime, pero destacar que yo creo que a manera de reflexión final, para mí se me hizo sumamente enriquecedor poder leer a Vizcaíno con otra visión que no lo hemos hecho a través de las páginas del Mexicano en la Cultura, a través de la identidad, a través de sus publicaciones impresas o a través de las pláticas de tantos momentos que tuvimos, que me tocó con él compartir allá por el año 2000, 2001 hasta que falleció en 2004 y que y sin lugar a dudas yo creo que el seguir leyéndolo, reflexionando sobre lo que él escribió, aunque muchas cosas fueron polémicas y controvertidas, pues algunos temas todas son de actualidad, después de décadas de que lo escribió, lo manifestó, y que a esa pluma, pues de alguna manera fue una pluma incendiaria que levantó muchas conciencias en distintos momentos de la vida de nuestro buen amigo Rubén Vizcaíno Valencia. Yo con eso, con esta reflexión quisiera terminar, estimado Jaime. Oye, muy interesante la cantidad de información que nos has dado a conocer. Yo sabía de que Vizcaíno tenía vidas paralelas periodísticas y literarias, pero no me imaginé que había sido tan extenso. Y lo primero que te preguntaría es, ¿has pensado en que se haga digital, que se pueda digitalizar la revista para que podamos buscarla y leerla y confirmar todas estas historias? Sí, sí, sería muy interesante, Jaime. Lo que a mí me interesa, y digo, te lo comparto aprovechando el momento, yo quisiera, bueno, ya lo estoy haciendo, de estar transcribiendo todo lo que escribió Vizcaíno aquí. Ojalá que podamos publicar un libro para el próximo año, en las jornadas próximas, para compartir todo lo que él escribió en esta revista, porque fueron cosas muy diferentes a las que explamó en otros medios de comunicación. Y sí será interesante también la cuestión de la digitalización. Lo vemos con mucho gusto. Sí, digo, porque las polémicas, las cartas, las respuestas, todos los personajes, que muchos de ellos los conocimos, se acaban de morir apenas hace 10 años, Lino Ortiz, Oscar Genel, bueno, todos esos personajes, sería interesante ver el pasaje de la historia. Por ejemplo, yo quisiera saber qué sucedió en esta revista ante el 68, ¿cuáles fueron los textos? ¿Cuáles fueron las posiciones? ¿Cuáles fueron las actitudes de todos los intelectuales que tuvieron que simbrarse ante el 68? Y exactamente la revista pasa por esa fecha. Sí, hay unos meses que no se publica, Jaime, y es precisamente en ese contexto, es del 68. Hay unos meses que no se publica, ahorita no lo tengo la lista porque hice un listado de los números, de los meses y de las participaciones de cada uno de estos personajes que has mencionado.
y que la verdad que son muy valiosos porque son, solamente de los que están allí, Jaime, sobreviven al día de hoy. Yo que conozco, José Alfonso Sánchez Ortiz, Mario Ortiz Villacorta. Y por ahí viene una nota que escribió Guadalupe Quirarte, pero ella no escribía en esa revista, fue una carta, porque tenía una sección de opinión pública y ahí metían cartas de cuando cuestionaban a los escritores, ¿no? Algún detalle. Doña Lupita escribió una carta apoyando a Vizcaínos contra una persona que escribió algo de Mexicali, también un periodista de la voz, un periodista de La Voz de la Frontera. Entonces, solamente esas tres personas viven al día de hoy que nos puedan. Bueno, Piñera, viene un artículo de David Piñera, fíjate, pero no es un artículo que él escribió para la revista, es un discurso que él pronunció cuando se instaló en Mexicali el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Mexicali, y él como fue el presidente de la corresponsalía, que surgió la de Tijuana, viene un discurso de 2 páginas y se publicó a nombre de David Piñera, pero no fue colaborador, fue la única ocasión. Entonces son 4 personas que por lo menos que yo sepa, viven al día de hoy, que serían interesantísimo rescatar sus testimonios, pero como tú dices, ya se fue Patricio Vallardo, se fue Conrado Acevedo, se fue Ricardo Romero Aceves, que todos ellos escribían en estas páginas de esta revista, sumamente interesante y valioso para conocer la opinión pública de décadas pasadas. Muy bien, pues nos has aportado una información valiosa que nos complementa todavía más la figura, la personalidad de Rubén Vizcaíno Valencia. Pues, no deja de sorprendernos la cantidad de vitalidad que tenía y cuántos vizcaínos eran, no lo sabemos. Creo que eran varios porque es increíble cómo en menos de 10 años, en los años 60, hizo tantas cosas en tan poco tiempo. Sí, 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 es increíble su capacidad de escribir, su capacidad de analizar, de discutir, de politizar con tanta gente, de enfrentarse en tantas variantes de temáticas, porque escribía de historia, de geografía, se puso a leer un libro y escribió varias páginas, es decir, o fue a una serie de actividades de índole cultural y siempre estaba de alguna forma manifestándose a través de su pluma de escribir. Y este ejemplo es uno, pero ahí su pluma está en otra revista, en la revista de literatura, Letras de Baja California, allí está también su pluma. Era muy frecuente que aparte de que siempre fue escritor permanente del Mexicano, siempre por ahí se escapó y escribió en otras cosas, pero nada como la revista Huellas. Por eso yo creo que la trascendencia de la misma. Muy bien, Gabriel, te agradecemos mucho el que nos participaras de esta información y seguramente nos quedamos con el pendiente para el año que viene de hacer un rescate más a fondo. Sí, compartir la información con mucho gusto, mi estimado. Ya sabes que siempre a las órdenes de todos ustedes. Gracias.